Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase número 68 del día 26 de enero del 2021 de la asignatura de Ciencias, Tecnología y Física. El tema, avances tecnológicos derivados del conocimiento científico. Entonces, pues seguimos con lo que es la medición, que es muy importante para conocer, para identificar las características de los fenómenos de la naturaleza. El aprendizaje esperado es analizar cambios en la historia relativos a la tecnología en diversas actividades humanas, la medición, lo que les comentaba, transporte, industria, telecomunicaciones, para valorar el impacto en la vida cotidiana. Y bueno, seguimos hablando acerca de la medición y qué tan importante es para nosotros esa medición. Y obviamente para poder observar esos fenómenos, pues tenemos que medir esas características. Bueno, para poder realizar la medición, pues tenemos que saber las características de estos fenómenos y contamos con las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Son aquellas propiedades que tienen la materia y la energía también, y que pueden expresarse cuantitativamente, o sea, que podemos contarla, que podemos medirla. Eh, Estas magnitudes físicas nos sirven para traducir en números los resultados observados. Así, en el lenguaje de la física será más fácil, claro y terminante para poder explicar el fenómeno. Pero, ¿cómo se clasifican estas magnitudes? Bueno, por su origen pueden ser magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que sirven de base para describir las demás magnitudes. Habría que hacer una aclaración. ¿Qué es una magnitud? Es una característica que nosotros podemos medir, ¿de acuerdo? Una característica que se puede medir. Las magnitudes fundamentales son 7. Es longitud, masa, tiempo, es intensidad luminosa, temperatura, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia. Esas son las 7 magnitudes fundamentales que son sumamente importantes. Por ejemplo, si vamos a observar, no sé, una piedra, pues vamos a ver que tiene una longitud, que tiene una temperatura, una cantidad de masa, en cuánto tiempo se mueve, bueno, un sinnúmero de situaciones. Por su naturaleza, las magnitudes también pueden ser escalares. Son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico y se representan con una unidad, por ejemplo, el volumen, la temperatura o el tiempo. Como se ve en todos estos casos, se necesita el valor numérico y su respectiva unidad para que la magnitud pueda perfectamente ser determinada. Por ejemplo, cuál es el volumen de un vaso de agua, con agua, perdón, la temperatura que yo tengo, o cuánto tiempo tardo en recorrer una distancia. También tenemos lo que son las magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico y unidad, se necesita la dirección y el sentido. Para dicha magnitud queda perfectamente determinada, por ejemplo, la fuerza, que utilizamos un vector. Si se acuerdan lo que platicamos acerca de un vector, que se representaba por medio de una línea que tenía un punto de origen, una magnitud, una dirección y un sentido. Y así nosotros podemos representar la fuerza o el desplazamiento de un objeto. Las magnitudes físicas
son todas aquellas que se pueden medir. Las magnitudes fundamentales, ya lo comentamos, son todas aquellas que no pueden ser expresadas a través de otras, tales como la longitud, la masa y el tiempo. Las magnitudes derivadas surgen de las magnitudes fundamentales, o sea, se unen o se tienen juntando dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la aceleración. ¿Cómo podemos medir la aceleración? ¿Se acuerdan? Aceleración es igual a distancia sobre tiempo. Distancia es una magnitud fundamental, tiempo es una magnitud fundamental y aceleración entonces se convierte en una magnitud derivada. También las magnitudes físicas son todas aquellas que se pueden medir, ya las vimos, las derivadas, y obviamente también para medir requerimos de un sistema internacional. El 20 de mayo de 1875 se reunieron en París varias representantes de varios países para formar y crear el sistema métrico de unidades. Todos los científicos y técnicos empezaron a crear un sistema que se utilizará en todo el mundo, porque si recuerdan la clase anterior, pues algunos medían con manos, con palos, con pasos, y pues era un sistema que no era exacto, y se requería forzosamente un sistema en donde todos los países lo adoptaran. Por ejemplo, tenemos el kilogramo, que en todas partes se utiliza y todos están conformes porque saben que un kilogramo son 1000 gramos. En este sistema internacional es el conjunto mínimo de magnitudes fundamentales y derivadas que se pueden medir. En el sistema internacional, pues tenemos el uso del metro, del kilogramo, del segundo, y se utilizan para poder medir las características de los cuerpos. Aquí están las magnitudes fundamentales que yo ya les hacía referencia. Es la longitud, que se mide con metro, y su símbolo es M, la masa, kilogramo, kg, el tiempo, el segundo es la unidad de medida, y su símbolo es S, la corriente eléctrica, amper, y se utiliza A, la temperatura es Kelvin, y se utiliza K, la cantidad de sustancia es mol, y su símbolo es mol, y la intensidad luminosa es candela, y su símbolo es CD. Hay que aprendérselas, jóvenes, las 7 magnitudes fundamentales. Aquí están. Y también tenemos magnitudes derivadas. Fíjense muy bien. Por ejemplo, la fuerza se mide con newtons, su símbolo es N. Superficie, en este caso el área, es el metro cuadrado, m elevado a la 2. Velocidad es metros sobre segundos. Volumen es metro cúbico, y se es m al cubo. El trabajo joules es J, presión pascal, PA, potencia, watts, W, frecuencia en el caso del sonido es Hertz, HZ, capacidad eléctrica, faradio, que es F, y resistencia eléctrica, Ohm, ¿de acuerdo? Y esto recuerden que las derivadas provienen de las fundamentales. Y bueno, aquí tenemos algunos aparatos que ha diseñado el hombre para poder medir, pero ya podemos medir porque ya tenemos la unidad de medición y a cuánto equivale. Por ejemplo, el micrómetro que mide la longitud en orden de micras, la regla que mide longitud, el cronómetro que mide tiempo, la balanza que mide el peso, el amperímetro que mide la corriente eléctrica, el multímetro que mide las magnitudes eléctricas, el voltímetro que mide la potencia eléctrica, el nanómetro que mide la presión, el termómetro que mide la temperatura, y los recipientes, por ejemplo la probeta, el vaso de precipitado, miden el volumen.
¿de acuerdo? Y entonces el hombre ha avanzado utilizando las magnitudes. Recuerden, las magnitudes son las características que se pueden medir y obviamente las unidades para poder medir. Por favor, hay que realizar la siguiente actividad. La pregunta, ¿qué es medir? Es el proceso mediante el cual averiguamos comparando las características de los fenómenos o de los objetos. Utilizamos obviamente un sistema métrico con unidades y también utilizamos algunos instrumentos. Ahora con tus propias palabras, tú dime qué es una magnitud. Y luego aquí hay clases de magnitudes físicas por su origen y por su naturaleza. Pueden utilizar el Padlet o pueden ver nuevamente la clase para poder solucionar esta actividad. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.